El caso que veremos a continuación sucedió en el 2009. Este caso fue bastante seguido de otro de similar magnitud, ya que también había habido un cruel asesinato contra una artista vernacular que había sacudido lo que era la farándula local peruana. Un par de semanas después ocurrió la que a continuación voy a contar, en el cual un personaje que se labró desde abajo y logró llegar a la cumbre rápidamente se volvió bastante popular entre la gente que conocemos como Chollywood, desde actores, figuretis, productores de televisión, conductoras, reinas de belleza, etc. Y es que este señor era bastante diestro en el mundo de la belleza, que como sabemos hoy en día mueve millones, y pues logró tener un emporio tal que no solamente cubría lo que eran locales de belleza, sino también revistas, pasarelas, e incluso entre sus planes estaba hacer una escuela. Pero todo esto se vio truncado cuando una persona muy cercana a él decidió acabar con su vida por motivos que al comienzo se dio como robo, pero luego después dio varias versiones más tratando de que las cosas fueran a su favor. Y aunque hoy en día el asesino purga condena, mucho se dice que no fue castigo suficiente por la muerte de este artista. Marco Antonio Gallego González nació el 8 de julio de 1966 y creció en el barrio de Monserrate, cercado de Lima, siendo el segundo de 6 hermanos en el seno de una familia humilde, de bajos recursos, en donde a veces no había que comer, y esa falta de dinero lo llevó a esforzarse más para lograr sus objetivos. Cuando era pequeño, su madre y su padre se dedicaron a la peluquería, por lo que abrieron un pequeño salón en su propio hogar, aunque la verdad este emprendimiento no duró mucho. Curiosamente, en ese tiempo no se sintió atraído por esta profesión y nunca se dispuso a intervenir a ayudar a sus padres. Más bien, cuando terminó el colegio, ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Federico Villarreal, pero poco tiempo después tuvo otros sueños. Ya a los 17 años se dedicó al mochileo, es decir, viajar a diversas partes del mundo tan solo con su mochila, y esto lo hizo junto a su entonces novio, recorriendo distintos lugares de Latinoamérica como Bolivia y Chile, donde se dedicó a varios oficios. Lamentablemente, dado los constantes viajes que realizó, el dinero empezó a escasear y decidió que necesitaba un trabajo más estable. Así, al buscar empleo en Chile, se presentó casualmente a uno de asistente de peluquería, sin saber nada sobre el asunto. No tenía experiencia, pero tenía ganas y se mentalizó en ser el mejor, por lo que tomó cursos para perfeccionarse. Una vez que obtuvo experiencia, regresó a Lima y tentó suerte en uno de los salones de belleza más cotizados de la capital, Amarish Salón y Spa, creado por la popular conductora de televisión Gisela Valcárcel. Ante la sorpresa de él mismo, llegó a ser aceptado, y no solo quedó en eso, su destreza con las tijeras y su arrolladora personalidad lo llevó a convertirse en el peinador más requerido de ese salón. Así empezó a tener su cartera de clientes, así que decidió que era buena hora para emprender su propia empresa, y es así como nació Marco Antonio Salón. Con ese negocio comenzaría de cero, ya que no tendría experiencia alguna en el rubro. Hizo sacrificios para comprar los instrumentos que necesitaba y llegó a entrenar personas que como él no sabían nada de nada, ni siquiera cortar el cabello. Pero gracias a la constancia logró convertirse en uno de los estilistas más reconocidos del país y uno de los principales de la farándula local, haciéndose amigo de reconocidas figuras de la pantalla chica y productores de televisión, siendo invitado habitual de los diversos programas que daban en nuestras televisoras, por lo que su nombre se volvió fácilmente reconocido durante la década de los 2000. Fue así como se fue ganando el apelativo del estilista de las estrellas. A pesar de ese lado extrovertido que mostraba en televisión, logró mantener su vida sentimental en privado, aunque de cuando en cuando se le notaba acompañado de diversos muchachos cuando iba a eventos públicos. Nadie le reprochó nada, aun cuando el medio peruano rechazaba aún figuras abiertamente homosexuales. Así, en el año 2001, en el programa conducido por Beto Ortiz, Nadie se duerma, anunciaría su casamiento con el estilista colombiano Omar Blanco Bobadilla en Ámsterdam, hecho que según Omar llegó a realizar
casarse, aunque admitía no saber si esto tendría validez en Perú. Sin embargo, esta pareja también diría que aunque se mantuvo por 4 años cerca de él y llegaron a vivir en Perú en el tiempo que aún vivía con penurias económicas, estos ya habían terminado su relación años atrás y hasta habían proseguido con su vida. El colombiano Omar Blanco confesó que ni Casado Gallego dejaba de ser un picaflor y con su última pareja oficial, Paco Bravo, decía mantener una relación abierta. Las conquistas ocasionales de Marco Antonio eran muchachitos de orígenes humildes y aspecto de pasarela, tenían hambre de vida fashion y de dinero fácil y veían en él a un botín. Eso lo llevó a la muerte, concluyó uno de los policías que investigaría más adelante su horrenda muerte. A inicios de los 2000, Marco Antonio era reconocido por todas las celebridades de la farándula peruana como el mejor estilista del momento. Era el estilista más solicitado y su talento lo llevó a abrir 6 peluquerías con su nombre en Lima, Cusco, Arequipa y Trujillo. Además, tenía su propia revista de modas llamada Belleza y Estilo, una agencia de modelaje Elite Model Look y una ONG llamada Cabellos por la Vida que aún hoy en día sigue funcionando. 10 años de abrir su propio salón le bastó para hacerse de un emporio y volverlo un hombre adinerado que logró tener una casa en el distrito de San Isidro, una de las zonas más exclusivas de Lima. En una entrevista con el desaparecido programa El Francotirador, conducido por Jaime Bailey, Marco Antonio contó que había escrito un libro llamado En mis manos está tu belleza, cuya presentación realizó en Argentina. También labró amistad con otros colegas que también habían obtenido fama por sus intervenciones en televisión, como Coqui Belaunde y Carlos Cacho, siendo este último uno de los que más sufriría por su partida. El mismo año en que ocurrieron los hechos, sería invitado especial del programa matutino Hola a Todos, junto a Katia Condos y Matías Brivio, quienes ya estaban habituados a que el estilista llegara tarde al programa debido a sus múltiples actividades. A Marco Antonio le encantaba celebrar sus cumpleaños como si fuera una fiesta patronal, así que siendo jueves 9 de julio, un día después de su onomástico, llegó tarde a su programa matinal, casi al finalizar. Ese mismo día en la tarde se presentaría a los ensayos del programa El Show de los Sueños, conducido por Gisela Valcárcel, pues participaba en ese show. De la misma manera, sus compañeros de baile le felicitarían por su cumpleaños, saludos que él recibió con mucha alegría. Lamentablemente no pasaría de esa fecha, pues en la noche, como continuando las celebraciones, recibiría la visita de una ocasional pareja, quien más que querer pasar un buen rato, había llegado con otras intenciones. Jorge Luis Coco Greni Ponce tenía 21 años cuando gozó de sus últimos días de libertad. Como declararía luego, venía de un hogar destruido. Mi familia es de bajos recursos, mi vida ha sido dura, mi mamá era adicta a las drogas, mi papá adicto también. Además, mi padrastro tomaba bastante. No tenía quien viera por mí, por lo que de niño fue criado por su padrastro, pero este, cansado de su comportamiento rebelde, lo expulsaría de su casa. Si todo hubiera sido diferente, Coco Greni tal vez hubiera dedicado al fútbol, pues tenía mucha proyección en este deporte, tal como comentó el profesor Iván Saavedra Widiborek, quien lo tuvo a su cargo en su academia de fútbol AFIS y luego lo dirigió en el Deportivo Pesquero. Lo tuve a mi cargo 5 años y jugamos varios torneos. Él era uno de mis mejores jugadores, pero a veces no venía a los entrenamientos y cuando lo buscaba a su casa siempre se quejaba de que su padre no lo apoyaba, lo descuidaba y a veces lo mandaba todo sucio, comentó Saavedra. Pese a vivir en un barrio tranquilo, andaba más en el barrio Orbegoso, en Pando, y se quedaba en casa de la mamá de Pucho, quien era Jorge Salas Armestar, ranqueado delincuente quien fugara a Brasil después de escapar ileso del atentado que le costó la vida a Pedrito, líder de los Malditos de Castilla, y su novia Marjorie. Pucho fue asesinado luego en Brasil, pero sus amigos del barrio, Pachón y Jordan, seguían haciendo de las suyas y fueron quienes llevaron a Coco por el mal camino.
Coco Glenny conoció a Marco Antonio a mediados del 2007 tras una sesión de fotos para la revista que este tenía. Luego pasaría a trabajar en uno de sus salones como anfitrión, en el que duraría 2 meses. Aunque algunas fuentes indican que lo conoció con tan solo 17 años, otros dirían que ya tenía 19 al momento de conocerlo. Desde allí es donde entablaron una estrecha amistad que posteriormente terminó en una relación amorosa fugaz. La relación iba bien hasta que descubrió que Glenny lo había traicionado con una mujer al dejarla embarazada, por lo que dejaron de frecuentarse. De todas maneras, se decía que el estilista le daba ayudas económicas por permanecer a su lado, una subvención que comenzó con sendos montos pero que luego irían disminuyendo estrepitosamente. Para sus amistades, Coco Glenny negaba ser pareja del estilista, solo admitía que mantenía relaciones sexuales con él a cambio de dinero, pues tenía un pequeño hijo al cual tenía que comprarle medicinas. Cuando se le realizó su perfil psicosexual, arrojó que el joven era un sujeto antisocial y que era capaz de todo por dinero. Además, tenía una personalidad con tendencia a la envidia y no sentía mayor culpa por sus actos incorrectos. Sobre las malas juntas, su padre, Pedro Enrique Glenny, declararía que su hijo era un muchacho tranquilo hasta que empezó a convivir con Rocío Isela Armestar Sarazú, de 38 años, madre del delincuente Pucho, quien según el señor fue la que desgració la vida de su hijo. Se informó que Coco vivía bajo el mismo techo que esta mujer desde que fuera expulsado de su casa. Rocío Armestar indicó que tras la muerte de su hijo comenzaría el acercamiento con el modelo. Coco me hacía recordar a mi hijo, lo veía no como un hombre, sino como un niño que había pasado cosas que quizás mi hijo había pasado, agregó. Yo no tengo ningún romance con nadie, no entiendo por qué tantas cosas negativas y mentiras se dicen en algunos medios de comunicación, dijo la mujer. Sí, conozco a Coco y Jordan, son chicos que paran aquí en el complejo, como los demás chicos, son jóvenes que están como cualquier chico de su edad, contó. Si no soy cabecilla de ninguna banda de delincuentes como quieren hacer parecer en algunos diarios, basta ya, manifestó contrariada por los cargos que le imputaban. Es increíble que este chico, refiriéndose a Coco, haya cometido un crimen de tal magnitud. Si es así, tiene problemas, sus sentimientos están encontrados, atinó a decir Rocío Isela, para cuando Glenny Ponce ya había cometido el atroz crimen. El día de los fatídicos hechos ocurrió la noche del jueves 9 de julio del 2009 y se inició cuando Glenny se contactó con Marco Antonio para pactar un encuentro como los que ocasionalmente sostenían a cambio de dinero. Fue así que alrededor de las 9:30 de la noche, Glenny llegó a la casa del estilista, ubicada en el Jirón Choquehuanca 193 San Isidro. Poco después, Glenny salió de la vivienda a comprar comida y regresó una media hora después, pero con él ingresaron sus dos cómplices que esperaban afuera. Al parecer, Coco aprovecharía ese tiempo para exigirle a Marco Antonio para que le diera 500 soles porque los necesitaba con urgencia, a lo que este respondió que solo podía darle 30. Ante la insistencia de Glenny Ponce, el estilista le pidió que se retirara de su hogar. En tanto, los cómplices se encontraban robando en el primer piso. Marco Antonio tuvo sospechas al notar que Coco se mostraba nervioso y logró escuchar ruidos en el primer piso, por lo que bajó de inmediato pescando a los ladrones en la sala. Al percatarse de la situación, montó en cólera y se desató una fuerte discusión entre él y Coco. Entonces sus agresores lo amordazaron, pero como el estilista seguía poniendo resistencia, lo terminaron por estrangular. Según la investigación, se llevaron varios objetos de valor luego de su muerte. Al parecer, Marco Antonio se habría defendido, pues los peritos después descubrieron manchas de sangre en el segundo piso. El general PNP Félix Burga también indicó que los asesinos no estaban drogados ni ebrios e incluso tras asesinarlo se despidieron hasta del vigilante. A las horas de cometido el crimen, siendo la mañana del viernes 10, la producción del programa Hola a Todos se comunicarían con los familiares ante la ausencia del estilista y porque éste no contestaba el celular. Por este motivo, los familiares fueron a buscarlo a su departamento y al ver que no contestaba, forzaron la puerta para encontrarlo ya sin vida. La policía informó del hallazgo del cadáver en el interior de su departamento. Tenía las manos y los pies atados con un cable de computadora y una bolsa negra cubría su cabeza. Estaba con el torso desnudo, un jean azul y medias negras.
Al parecer, más de una persona habría participado en el homicidio. Peritos de criminalística llegaron al lugar en busca de las primeras evidencias del crimen, mientras que los familiares y amigos del occiso protagonizaron escenas de dolor en los exteriores del lugar. Amistades del estilista se comunicaron con la prensa y aseguraron que apenas el jueves por la noche hablaron con él, por lo que deducían que su muerte había ocurrido durante la madrugada del viernes. 2 días después, familiares y amigos le brindaron un sentido y conmovedor último adiós en el cementerio Campo Fe de Huachipa. Participando de las exequias estaban los padres y hermanos de Marco Antonio, así como sus amigos más allegados. Uno de los que más expresaría su dolor en ese día fue su colega Carlos Cacho. Sus últimas palabras provocarían el aplauso de los asistentes. Asimismo, todos sus amigos presentes pidieron justicia, mientras que en la lápida del estilista se encontraba escrita la frase «En mis manos está tu belleza». Por otro lado, Omar Blanco, viudo de Marco Antonio, con quien contrajo matrimonio en Holanda, expresó su dolor y precisó que no tenía interés en reclamar los bienes del estilista. Todo esto sucedió dentro de un contexto que en un par de semanas atrás, la farándula nacional se había visto sacudida por la violenta muerte de la cantante vernacular Alicia Delgado, a cargo de Pedro Mamanchura por órdenes de Adencia Mesa. Cabía recordar que también un amigo cercano de Marco Antonio había fallecido de forma similar. El estilista puertorriqueño Roberto Izquierdo fue encontrado muerto en su departamento de Miraflores en abril de ese año, siendo que 2 hombres que conoció en la discoteca Downtown lo estrangularon con una toalla para robarle un TV Plasma y $10,000 en efectivo. La noticia de la muerte de Marco Antonio daría que hablar en diversos medios informativos. Para comenzar, sus compañeros televisivos del programa Hola a Todos, el día de su fallecimiento lo habían estado esperando en el set cuando recibieron el aviso de su muerte. Al día siguiente, en su programa sabatino, Gisela Valcárcel le dedicaría unas palabras de homenaje en el show de los sueños. La noticia también causaría conmoción en el ambiente gay peruano, donde se especularía que se trataba de un crimen de odio por ser homosexual. Al respecto, Jaime Bailey comentaría en su programa El Francotirador que uno de los móviles del crimen pudo haber sido por dinero. No creo que lo hayan matado por ser gay ni nada, sino para robarle. En mi opinión, tenía una deuda que no pagó o que él no pagó por algún servicio, comentó el controvertido escritor. Y Bailey también sospechaba que fue más de una persona quien le dio muerte al peinador, posiblemente alguien que conocía o era de su confianza, exclamó. También estimó como motivo que el peluquero seguía relacionado con algunos jóvenes que ejercían prostitución. Mientras las investigaciones proseguían, se vinculó su muerte al narcotraficante Turbo. La policía sospechaba que los homicidas estarían relacionados con Turbo, quien habría ordenado la muerte del estilista en venganza porque este no le devolvió el dinero que supuestamente le entregó para lavarlo en su negocio. Y es que ya en el pasado, Marco Antonio había sido citado para ser interrogado sobre sus vínculos con Oscar Rodríguez, uno de los reyes de la droga en el Bray. Como se sabía, Turbo gustaba de frecuentar el mundo del espectáculo para relacionarse con personas que le ayudasen a lavar dinero obtenido por el narcotráfico. Poco después se empezó a especular que uno de los jóvenes acompañantes de Marco Antonio sería el culpable de su asesinato, lo que llevó a que los agentes policiales interrogaran al guardián de la zona, quien dio los detalles físicos del joven. Y aunque en un comienzo se empezaron a señalar uno que otro, pues Marco Antonio no solo había salido con Glenny, sino con otros jóvenes acompañantes más, finalmente él sería señalado, siendo así que Glenny se convirtió en el principal sospechoso. De esta manera dieron con el asesino y procedieron con su captura. Así que Glenny fue detenido en las intersecciones de las avenidas Bertelo y Canta, Callao, del Puerto Chalaco la mañana del lunes 13 de julio, llevando 20 quetes de pasta básica de cocaína consigo. Durante el interrogatorio, que duró más de 20 horas, Glenny Ponce terminó no solo confesando el crimen, sino revelando que su intención no era matar al estilista, sino solo robarle, para lo cual se contactó con 2 delincuentes identificados como Miguel Ángel Velázquez Arazo, de 24 años, alias Pachón, y Jordan Antonio Pacheco Guamanchumo, de 19 años, alias
Jordan, quienes de inmediato pasaron a ser buscados por la policía. En su relato, el asesino reveló que con la ayuda de otros amigos planificaron robar en la casa del estilista. Sin embargo, este se dio cuenta y le reclamó el hecho, ya que el joven abrió la puerta del domicilio a los delincuentes. Empezó a gritar, gritó mucho, tuve que sujetarlo del cuello con un brazo. De pronto se desmayó, expresó Glenny. Marco Antonio, al percatarse de que habían desconocidos en su casa, montó en cólera y se desató una fuerte discusión. Sus agresores lo amordazaron, pero como el estilista seguía poniendo resistencia, lo terminaron estrangulando. De ahí aprovecharon a llevarse varios objetos de valor: 5 relojes de marca, 2 teléfonos celulares, caras prendas de vestir y una laptop. La policía los acusó de homicidio y robo y derivó el caso a la fiscalía para que hagan la denuncia respectiva ante el Poder Judicial. El móvil del crimen era el robo y una deuda probable del estilista con su asesino. Al final sustrajeron la suma de 20.000 soles en objetos de valor, una laptop, equipo celular y otros bienes. El dinero fue repartido entre los tres y luego Glenny procedió a vender dichos artefactos, obteniendo una ganancia de 4.000 soles, monto que luego se repartieron. Pocos días después, una paciente labor policial permitió la captura de Jordan Pacheco y Miguel Ángel Velázquez, ambos cómplices de Jorge Glenny. La policía los venía siguiendo desde hacía 2 días. Pachón vivía en la casa de la madre del desaparecido delincuente Pucho, Rocío Armestar, pues ella era su tía. A casi una semana del lamentable crimen, ambos personajes ya estaban en manos de las autoridades y serían interrogados. A los días, Coco, Pachón y Jordan fueron trasladados hasta el penal de máxima seguridad Castro a pedido de sus respectivos abogados, debido a que los letrados recibieron amenazas contra sus defendidos provenientes de los presos del penal del Lurigancho. Ellos fueron recluidos bajo fuertes medidas de seguridad, con las manos sujetas con grilletes, además de cubiertos con raídas frazadas. Los muchachos permanecieron en el penal Castro mientras durara el proceso que se les seguía por robo agravado y asesinato contra Gallego González. Asimismo, y tras largos interrogatorios, los últimos 2 individuos admitieron que participaron en el robo de la casa de Marco Antonio, pero no en el asesinato. De las primeras versiones que dio Glenny Ponce ante los policías, la primera extraída tras casi 7 horas de declaratoria fue el móvil del robo. El robo había sido planeado una semana antes. El plan era robar la casa y no matarlo. Yo era el señuelo, como yo lo conocía, tenía que llamarlo por teléfono y citarnos en su casa. Mientras lo distraía en su dormitorio, Pachón entraba a la casa y robaba sin que se diera cuenta. Marco Antonio me recibió muy cariñoso como siempre. Conversamos un rato en la sala haciéndonos caricias y vimos televisión. Luego me dijo que fuese a comprar comida. Comimos y tomamos gaseosa. Luego subimos al dormitorio del segundo piso. Allí recibí una llamada telefónica de Miguel, quien me increpó diciéndome a qué hora iba a abrir la puerta. Para que Marco Antonio no escuchara la conversación, bajé hacia la sala. Allí aproveché para abrir la puerta de la casa. Luego subí. ¿Por qué te demoraste?, me preguntó Marco. Me llamó mi mujer diciéndome que mi hijo está mal, contesté. Pero Marco Antonio estaba saltón. Salió por la ventana a ver si había algo sospechoso, pero no me decía nada. En esas estábamos hasta que Marco Antonio optó por bajar a la sala. Yo intenté impedirlo, pero él me dijo: suéltame, escuchó y puya allí abajo. Fue así como sorprendió a Miguel Velázquez dentro de la sala. Malditos han venido a robarme, gritó. Ante eso, con mi brazo apreté su cuello, mientras que Miguel lo golpeó en el estómago. Yo le dije: no te quiero hacer nada, por favor, tranquilo, por favor, solamente no grites, nos vamos a llevar tus cosas, nada más y me voy. En ese momento comenzó a gritar y mi amigo Miguel le quitó el polo de la U y se lo quiso meter en la boca para que no grite, pero mordió mi dedo. Es allí donde se me pasó la mano. De ahí ambos le amarramos las manos y pies con los cables de la laptop. Luego lo ahorqué con el polo de la U y lo asfixié con una bolsa. Cogimos 5 relojes, una laptop, los 2 celulares, ropas de vestir y 15.000 soles. Después salimos con 2
2 bolsas cada uno y llamamos a Jordan para que nos recogiera. Nos fuimos con su tico rumbo a Pando como a la 1 de la madrugada. Ellos se encargaron de vender las cosas y a mí me dieron 1.500 soles. El dinero nos repartimos a 5.000 soles cada uno. Sin embargo, esta versión inicial cambiaría drásticamente a otras más truculentas. Esto se dio a los días de esta declaración, cuando en el programa Día D de ATV se difundiera un reportaje en el que se afirmó que el fallecido estilista Marco Antonio Gallego murió siendo portador del virus VIH, el virus del SIDA. Por este motivo, la familia de Marco Antonio manifestó que demandaría al programa Día D y al diario El Comercio por propalar los resultados de la prueba de ELISA que se le hizo al estilista luego de que fuera encontrado muerto, cabiendo señalar que dicha prueba es confidencial, es decir, solo el afectado era el único que podía revelar los resultados de la misma. Además, el reportaje difundido por ATV reveló que Jorge Luis Glenny recibía una suma mensual de dinero por mantener relaciones sexuales con el artista. Sin embargo, el espacio conducido por Pamela Bertis no aseguró que Glenny Ponce hubiese sido contagiado con el virus VIH. Es así como el asesino cambió su móvil por el de la venganza. Jorge Luis Glenny reveló que asesinó al estilista porque la misma noche de su muerte, Marco Antonio le confesó que lo había contagiado de VIH. De acuerdo a este nuevo testimonio rotundamente diferente al primero que ofreció, la noche de los fatídicos hechos, él llegó hasta el domicilio de Marco Antonio solo para cobrarle alrededor de 2.000 soles que el estilista le debía supuestamente por favores sexuales que le dabas. Me decía que yo era un pobretón. Se volvía peor cuando yo le insultaba para que me pague y él me respondió que no me iba a pagar y que yo me iba a morir en ese momento, puesto que él estaba con SIDA. Es ahí donde me puse nervioso y le apreté con más fuerza en el cuello. Siempre me exigió mantener relaciones sexuales con él sin preservativo. Además, casi nunca me pagaba y mi hija estaba mal y necesitaba el dinero, dijo Glenny. En su casa, Marco Antonio me sirvió un vaso con gaseosa. Cuando iba a tomarla, noté que salían unas burbujas extrañas. Entré en cólera porque pensé que quería dormirme. Muchas veces me había exigido ser él el activo, a lo que nunca accedí. Pensé que me quería dormir para someterme, añadió. Sin embargo, Coco se negó rotundamente a pasar la prueba del VIH a pesar que las autoridades pertinentes se lo exigieron de manera formal. El Ministerio Público entonces demandó a Jorge Luis Glenny a que se sometiera a un examen médico a fin de determinar si era portador o no ante el riesgo que pudiese contagiar a otras personas. Las fuentes consultadas indicaban que el cambio de versión tenía el propósito de atenuar la pena, pues sería condenado por emoción violenta, una sanción menor a la que tendría por robo agravado, más muerte, motivo que le pudiera valer la cadena perpetua. Asimismo, consultado por las autoridades si se arrepentía de lo sucedido, Glenny Ponce dijo: me arrepiento por el hecho de haber sobrepasado el límite de mis nervios y haber matado al señor Marco Antonio y que reaccione de esa manera porque me dijo que iba a morir de SIDA. Me encuentro arrepentido, que no fue mi intención matarlo y le pido disculpas a la familia del agravado y a Dios, culminó. Mientras tanto, a pesar de estas pruebas, la expareja de Marco Antonio, Paco Bravo, negó que el estilista haya sido portador del VIH-Sida. Por el contrario, dejó en claro que su expareja siempre fue muy saludable. El hombre parecía de hierro, no se enfermaba de nada, ni la gripe le daba, era una persona demasiado vital, indicó, valiendo recalcar que Paco fue la primera persona que encontró a Marco Antonio muerto en su casa en San Isidro. Poco después, cuando fue expuesta a la necropsia, se concluyó que el peinador no probó clorhidrato de cocaína ni droga similar, solo se le encontró 1.22 gramos de alcohol etílico en la sangre y se informó que no mantuvo relaciones sexuales en el día del crimen. Por otro lado, llegando a agosto 2009, 6 efectivos de la DIRINCRI y de la Policía Nacional del Perú fueron ascendidos al grado inmediato superior en reconocimiento a su destacada labor en la investigación de los asesinatos de la folclorista Alicia Delgado y del estilista Marco Antonio Gallego, cuyos autores directos de ambos crímenes fueron capturados casi de inmediato.
Hacia finales de agosto de ese año, los cómplices del asesino Jorge Luis Glenny dieron su testimonio y rechazaron haber sido convocados por este para matar al estilista. Las versiones de Miguel Ángel Velázquez Arazú, alias Pachón, y de Jordan Pacheco, alias Jordan, era la misma que dio en un primer momento Coco Glenny a las autoridades. Fueron a robarle, pero a Glenny se le pasó la mano y mató al peluquero de las estrellas. Ese día, jueves 9 de julio, Coco me buscó y me pidió que le haga una carrera de taxi, declaró Pachón, mientras que Jordan aseguró que Glenny le propuso ir a robar. Vamos a terciar, me dijo. Yo no tenía idea de quién íbamos a robar. Ambos aseguraron que fue Coco quien asesinó a Gallego y que ellos no participaron del crimen. Coco me dijo que suba al segundo piso porque ahí estaban las cosas que íbamos a robar. Lo tenía agarrado del cuello a Marco Antonio y me pidió que le baje algo, una pita o algo con lo que pudiera taparle la boca. Arriba encontré la laptop y los cables. Desconecté la laptop y la bajé con otras cosas. Coco ya tenía a Marco Antonio en el piso y lo tenía del cuello. Es así que le di los cables a Coco. Este relato de Pachón contradecía la nueva versión de Glenny, donde aseguraba que él mismo fue quien encontró los cables. Otra contradicción, Pachón aseguraba que le dijo a Glenny que suelte al peluquero. Ya para, le dije, se te va a pasar la mano. La versión de Glenny sostenía que Pachón le dio un golpe en la cabeza que hizo sangrar y desmayar al peluquero. Por todo esto, el día 26 de agosto, Pachón y Glenny, quienes compartían el mismo pabellón en el penal Castro Castro, serían confrontados. Luego, en el careo, Jorge Luis Glenny asumió toda la culpa en el homicidio tras ser confrontado con los otros delincuentes juveniles. Glenny aseguró que sus dos amigos solo lo ayudaron a robar en la casa de la víctima. Yo ahorqué a Marco Antonio, además se lo merecía, declaró en presencia del fiscal. Primero se interrogó por separado a Pachón y Jordan y luego se realizó el careo a los implicados. Por su lado, Velázquez Arazú y Pacheco Guamanchumo rechazaron los cargos por homicidio. La ampliación de las investigaciones realizadas por los agentes y los resultados de las pruebas forenses en parte les dieron la razón. Según la necropsia de ley, Marco Antonio murió a causa de asfixia por estrangulamiento. Es decir, expiró cuando Glenny Ponce le apretó el cuello con fuerza. De todas maneras, Pachón y Jordan también serían procesados por homicidio calificado. Nunca entré a la casa de Marco Antonio, lo juro, soy inocente, exclamó Jordan. Pero Glenny Ponce los ha sindicado como sus cómplices, se le preguntó. Él me está embarrando. Para nada, le repito, yo no entré a la casa, respondió. Ello contradecía la acusación fiscal que lo ubicaba en la casa del estilista. Coco y Pachón también aseguraron que Jordan nunca entró en la casa. Jordan no negaba su participación en el asalto, pero reiteró, al igual que su cómplice, que no tenía idea que Glenny iba a matar a Gallego. Pachón, en cambio, se mostró más frío y calculador. Soy inocente y lo voy a demostrar en el juicio, fue lo único que dijo antes de ser conducido a la carceleta. Hasta esa fecha, Glenny Ponce había cambiado su versión hasta en 3 oportunidades. En su última declaración, señalaba que el móvil del crimen fue la venganza, pues Marco Antonio le confesó que era portador del virus del SIDA y ambos mantenían relaciones sexuales. Esta versión era la que más favorecía a Glenny, pues enfrentaría una condena de hasta 25 años, porque si fuera el otro móvil, el del robo, y que se le había pasado la mano, el asesino y sus cómplices pasarían el resto de su vida en la cárcel. Llegando a mediados de octubre de ese mismo año, se haría la reconstrucción de los hechos donde se confirmó que los verdugos del peluquero tuvieron la intención de robar sus pertenencias y asesinarlo si se interponía en sus planes. Para la justicia quedó probado que el 9 de julio se cometió el delito de robo con subsecuente de muerte, sancionado en la legislación vigente con cadena perpetua. La participación directa en calidad de autores del asesinato de Coco y de Pachón quedó confirmada para la justicia. Pachón había dicho en todos los interrogatorios que Glenny Ponce actuó solo en el asesinato. Sin embargo, la perfección de los nudos del cable con que fue ahorcado Marco Antonio y la posible reducción de este a golpes contra la pared permitió concluir que Pachón también había sido autor del delito de robo con subsecuente muerte, mientras que alias Jordan tampoco se libraría de esta severa condena, ya que pese a que no entró en el domicilio y solo se mantuvo dentro del automóvil a una cuadra del lugar, también sería autor del delito según concluía la pericia. Mientras tanto, Pedro Glenny, padre adoptivo del asesino, también pidió perdón a la familia del estilista. Así como su hijo ha muerto, yo siento que el mío también lo ha hecho, señaló.
Un año después del asesinato, amigos del desaparecido Marco Antonio le rindieron homenaje. Esto lo realizó la producción de Hola a Todos, quien preparó un programa especial que permitió recordar el cumpleaños del estilista. Poco después, Carlos Cacho anunciaría que para el retorno a su programa Mil Disculpas, vía Panamericana Televisión, realizaría una entrevista a Jorge Luis Gleny. Según él, lo hacía con el fin de conocer el por qué Gleny actuó de esa manera. Sin embargo, fue duramente criticado, sobre todo por los amigos de Marco Antonio, quienes lo acusaron de hacerlo por morbo. En la primera edición de su nuevo programa, el maquillador se encontró cara a cara con el asesino de su amigo en el penal de máxima seguridad Castro y pudo por fin develar algunos de los misterios sobre el crimen que cometió. Fue sumamente difícil para mí volver a ver a Coco. Estaba bastante nervioso porque no sabía cuál iba a ser mi reacción al estar frente a la persona que le quitó la vida a mi mejor amigo. Aunque ha sido uno de los momentos más complicados de toda mi vida, creo que era algo que necesitaba hacer, comentó. Según las palabras del propio Cacho, fue un encuentro muy difícil y tenso. Era la primera vez que Gleny Ponce aceptaba dar una entrevista y hablar sobre el crimen que cometió. Durante la conversación, Gleny contó que la discusión que motivó el crimen se produjo porque Marco Antonio no le quiso prestar 500 soles para curar a su hijo. En otro momento, el joven aseguró que no era un criminal. Yo le pido mil disculpas a la familia y a ti, Carlos. Quiero que entiendan que no soy un criminal ni tengo la mente para hacer cosas malas. Mi familia me crió bien. Fue un momento terrible que cambió mi vida. Estoy totalmente arrepentido, sostuvo. Por su parte, Cacho le dijo a Gleny que mantenía una bella relación con la familia de Marco Antonio y sabía que jamás lo perdonarán. Finalmente, Gleny reconoció que estar en prisión no era fácil y dijo sentirse muerto en vida. Estoy totalmente sepultado en este lugar, concluyó Gleny. Luego de esta entrevista, Carlos Cacho recibió fuertes críticas, sobre todo de los amigos del difunto, quienes se mostraron en contra de la actitud de Cacho por esta entrevista. Por ejemplo, el coreógrafo César Chechi Yáñez, amigo del desaparecido estilista, calificó a Cacho como asesino y traidor. Es un asesino porque está causando un gran dolor. Su rating está basado en eso y a su productora Michelle Alexander tampoco le interesa. Solo les interesa que su programa tenga rating sin importarles nada, dijo enérgico. Mientras tanto, Cacho trató de disculparse a su manera. Le hubiera gustado que los periodistas esperen la emisión de la entrevista para lanzar un comentario, para criticarme. Decidimos pasar esto porque la gente olvida. Queremos recordarle al país quién fue Marco Antonio, qué tan querido era. La conmoción que marcó su asesinato finalizó. Años después, declararía ante Beto Ortiz en Abre los Ojos, donde confesó que había sido un error la entrevista con Coco. Yo aún extraño a Marco Antonio, los que lo queremos siempre honraremos su memoria hasta el final, aunque la gente crea de mí lo contrario, sostuvo. Finalmente, el también estilista aclaró que jamás apoyó a Jorge Gleny pese a que compartieron el mismo entorno. Mi error fue permitir que en la edición se mostrara a Jorge pidiéndome disculpas y eso se vio como un circo, admitió el ex conductor de televisión. Llegando a mediados de septiembre de 2010, Jorge Gleny reconoció ante el Poder Judicial ser el autor del asesinato de Marco Antonio. Me considero culpable, dijo ante los magistrados de la Cuarta Sala Penal para reos en cárcel, tras acogerse a la figura jurídica de la conclusión anticipada, con lo que la expareja de la víctima buscaba acceder a beneficios penitenciarios y evitar ser condenado a cadena perpetua. La sala había programado la lectura de la sentencia para el lunes 20 de septiembre. Así, al llegar esta fecha, Jorge Gleny sería condenado a 34 años de cárcel por el delito de robo agravado con consecuencia de muerte. También debería pagar la suma de 120,000 soles de reparación a los herederos legales. La pena sería efectiva hasta el 12 de julio del año 2043. Asimismo, el Tribunal Superior condenó a Juan Pablo Ramírez Valverde y Orlando Marchal Luján a 2 años de prisión suspendida sujeta a reglas de conducta por el delito de receptación al comprar las pertenencias del fallecido. También deberían pagar en forma solidaria una reparación civil de 5,000 soles.
Escuchada su sentencia, Glenny Ponce guardó reserva sobre si apelaría el fallo de la cuarta sala penal. Al parecer, la familia tampoco estuvo de acuerdo con la pena impuesta a Glenny Ponce, ya que protagonizaron escenas de dolor pidiendo cadena perpetua para el condenado. Tras la lectura de la sentencia, que duró apenas 20 minutos, los padres y hermanas de Marco Antonio expresaron su desacuerdo por la pena, que estaban dejando libres a los asesinos. De ser ratificada la sentencia contra Jorge Glenny por la Corte Suprema, este podría acogerse al beneficio penitenciario del 2x1 y así salir libre en 25 años, señaló el penalista Luis Lamas Puccio. El hecho de que se haya acogido a la conclusión anticipada para no ingresar al juicio oral de alguna manera ha atenuado su responsabilidad, explicó el letrado. Sin embargo, aclaró que en este caso la confesión sincera sería vista con cierta relatividad debido a que ya existen suficientes pruebas en su contra. A los días, la defensa legal de la familia del fallecido pidió que se anule la condena a 34 años de prisión que se le impuso a su asesino. La familia de Marco Antonio se encontraba sumamente indignada con la pena impuesta a Jorge Glenny, por ello la defensa legal pidió que se anule esta condena mediante un recurso de nulidad. En el año 2012, la Corte Suprema de Justicia decidió evaluar la pena de cárcel a los implicados en el asesinato de Marco Antonio. A Miguel Ángel Velázquez Arazú, quien estranguló al peluquero, se le cambió la pena de 35 años de prisión por la cadena perpetua. En el caso de Jorge Luis Glenny Ponce, amigo íntimo de la víctima, se le incrementó el castigo de 34 a 35 años. Y Antonio Pacheco Guamanchumo, el otro cómplice, pasaría 20 años encarcelado cuando inicialmente había sido sentenciado a 18 años. Los tres fueron procesados por el delito de robo agravado seguido de muerte. La diferencia en las penas radicaba en el grado de violencia con la que actuó cada uno. Glenny Ponce se acogió al beneficio de la culminación anticipada, por lo que logró evitar la cadena perpetua. Además, los tres, en forma solidaria, deberían pagar una reparación civil de 120.000 soles a favor de los padres del agraviado. Años después de su muerte, como si fuera una especie de maldición, dos asesinatos a personajes relacionados al mundo de la belleza se relacionarían de manera similar. Primero, el 8 de julio de 2013, mismo día del cumpleaños de Marco Antonio, se encontraría muerto en Los Olivos al estilista Alex Quiroga, de 46 años, siendo que la policía encontrara el cadáver desnudo y maniatado sobre su cama, señalándose como presunto autor del delito a quien fuera su pareja Jorge Acosta Maldonado, de 21 años. Del mismo modo, 10 años después, el maquillador Walter Sandoval, de 68 años, fue asesinado brutalmente al interior de su departamento de la urbanización Santa Beatriz, siendo que su cuerpo fue hallado tendido en una cama, atado de pies y manos, presentando 7 cortes que habrían sido realizados con un arma blanca u objeto punzocortante. Tras el asesinato, fueron implicados 3 sujetos, entre ellos 2 venezolanos, con los que habría sido visto celebrando una noche antes. Posteriormente, según analizaban algunos especialistas en criminología, en la actitud de Coco Glenny había algo más que frustración, posiblemente un odio acumulado hacia Marco Antonio a lo largo del tiempo debido a que consideraba que él lo había obligado a volverse homosexual y sentía un desprecio muy grande hacia el estilista. El contenido homofóbico del asesinato en este sentido era muy fuerte, sintiendo que este merecía su muerte y por eso hasta el momento parecía no mostrar signos de un sincero arrepentimiento. También se señalaba que si bien el asesino mató a un exitoso estilista, no había por qué santificar al fallecido. Es decir, no había que olvidar que Marco Antonio seducía a jovencitos aprovechándose de su posición social y económica, a la vez que les ofrecía alcohol y drogas y posiblemente mantenía relaciones sexuales con ellos aún sabiendo que era portador del VIH. Era pródigo y regalón en exceso con sus muchachos eventuales, los deslumbraba con regalos costosos y las veces que era invitado a los programas de TV quería demostrar esta estela de poder. Era generosamente desmesurado y a través de apoyos económicos iba a la búsqueda de amores al paso, pero según el periodista Beto Ortiz, esta generosidad desmedida revelaba una hambruna de afecto porque Marco Antonio, a pesar de la fama y el éxito, era un ser solitario. Si no se hubiera mezclado con muchachitos sin oficio ni beneficio, con lúmpenes que solo buscaban su dinero, ahora estaría vivo, consolidando sus ambiciosos proyectos, concluyeron los analistas.
Por otro lado, durante los años que los asesinos se mantuvieron en prisión, abogados de la familia Gallego González acusarían de que estos gozaban de beneficios penitenciarios. Por ejemplo, el mismo año del asesinato, se descubrió que el 23 de agosto, día en que el confeso asesino cumplía 22 años, recibió la visita de su supuesta pareja, Rocío Armstrong, el día domingo, siendo este un día de ingresos solo para hombres y que las visitas eran exclusivas solo para familiares directos o abogados. Todo esto a pesar que la mujer había negado públicamente tener un romance con Coco Glennie. La parte denunciante también delató que este celebró su cumpleaños con una parrillada dentro del penal. También se pidió que se dé cuenta de quién autorizó la entrevista que Pachón y Jordan brindaron a un programa periodístico, ya que tenían prohibido declarar por estar en proceso de juzgamiento. En el 2017, el noticiero Buenos Días Perú mostró imágenes en las que se veía a Pachón tomándose selfies con su celular dentro del penal Miguel Castro, pese a que las normas señalaban que el uso de teléfonos móviles estaba prohibido en los establecimientos penitenciarios. Al parecer, el ser uno de los jefes de su pabellón le había dado ciertos privilegios a Velázquez Sarazú, ya que también se tomó fotos con total libertad al lado de la máquina en la que hacía ejercicios. En otras imágenes aparecía con el torso desnudo. Esto, como era de esperarse, causó indignación entre amigos y familiares de Marco Antonio. Maricruz Gallego mostró su sorpresa ante las gollerías que gozaban los reos en el Perú, por lo que exigió que se ponga mano dura y se corten estos privilegios. Muchos años después del asesinato, el ex abogado de la familia, Carlos Rodas, recordaría varios momentos de este caso. La policía atrapó a los implicados en tiempo récord. Hasta el día de la sentencia, en septiembre del 2010, todos los tabloides y medios de comunicación compartieron distintas versiones del motivo del crimen, con un robo seguido de muerte. Así lo estableció la Sala Superior. Más bien, la reparación civil que estableció la Corte Superior de 200.000 soles, dudo mucho que lo hayan pagado porque eran personas de bajos recursos, añadió. Años después, cuando la justicia aumentó sus sentencias, el abogado seguía considerando no remediaba todos los daños. El negocio y el nombre Marco Antonio poco a poco dejó de sonar en el mundo del estilismo. Además, todos los proyectos del empresario se vieron truncados, entre los cuales estaba el abrir una escuela del estilismo en el Perú. La familia también quedó muy golpeada, ya que Marco Antonio era como el líder entre sus hermanos y era quien cuidaba y engreía a sus padres. Rodas también se cuestionaba si la sentencia había ayudado en algo desde el punto de vista penal. Señalaba que estas condenas deberían de disuadir a los criminales de delinquir, pero parecía que esto no había funcionado. A veces me pongo a pensar si realmente estas penas sirven para algo, pues seguimos viendo robos seguidos de muerte a cada rato. ¿Cuántos crímenes de este tipo después se han cometido desde esta fecha? Un montón. Parece que nada intimida ni a los delincuentes ni a los corruptos, manifestó. Y es así como damos fin a este caso, que como veremos más adelante no son los únicos que se han dado en torno a personajes bastante populares en nuestro país. Ya había comentado el caso de Banquero Rossi, por ejemplo, y en menor medida el hijo del general Donaire, pero hay otros artistas que han sufrido de muertes atroces cuando estaban en el pico de su popularidad y siempre nos hacen cuestionar el por qué pudo haberle sucedido esto. Como señalé, pueden haber sido muchos los móviles y puede ser que la misma persona se haya acercado a su muerte según los acompañantes que consiguió. Sin embargo, esto nunca va a disculpar a las personas que cometieron tan horrendos actos sin pensar en lo que podría pasarles también a ellos en un futuro. Si te llamó la atención este caso, te invito también a que cheques la lista de reproducción, pues ya tengo acumulados varios más, todos acontecidos aquí en Perú o protagonizados por peruanos, sea en territorio peruano o en el extranjero, así como puede suceder de algunos extranjeros que cometan ciertas cosas aquí en nuestro país. Apóyame con tu like, suscríbete, compártelo en tus redes sociales, nos estamos viendo en la siguiente ocasión.